Perfecto. El puntero láser igual lo ven bien, ¿no es cierto? Sí, está bien. ¿Un puntito rojo? Ya, súper. El audio estamos perfecto. Está bien. Ya. Si por ABC se cruza algún fantasmita o una fantasmita chiquitita por aquí por atrás, le ruego mi disculpa, pero estoy con mis niños. Sí, no te preocupes. Pero en general, Es algo en general no lo hace. Pláticas y ya nos estamos acostumbrando. Súper también, salvo que sea algo muy urgente. Bien. Bueno, llegamos al final de nuestras mini conferencias, digamos, estas pequeñas conversaciones que hemos tenido. Y vamos a terminar con un barniz de lo que es la patología de oído interno, conducto auditivo interno y algo de ángulo pontocerebeloso, y ahí una pinceladita que vamos a hablar de implante coclear, ¿ya? Así es que vamos a seguir con nuestro recorrido anatómico de lateral a medial, como lo hemos ido haciendo en las otras conversaciones. Vamos a hablar de la patología del oído interno. Bueno, la patología del oído interno, dentro de las más comunes, debe ser la más común, de las que, por lo menos a mí, de la que me toca diagnosticar, es la otoesclerosis. Nosotros sabemos que también la otoesclerosis es llamada osteoesponjosis, que es una enfermedad osteodistrófica focal, autosómica dominante, ¿no es cierto?, que es una enfermedad específica de la cápsula óptica. Ahora, la osteoesponjosis es la parte activa de la enfermedad, ¿ya? Y que es la parte en la cual nosotros podemos, desde el punto de vista de las imágenes, diagnosticarla. ¿Por qué? Porque su imagen es clásica. Nosotros hablamos, no sé si recuerdan la primera sesión cuando vimos anatomía, dijimos que el patrón de osificación de la cápsula óptica era un patrón de osificación bastante particular, ¿ya? Que era diferente y que podíamos hacer la diferencia muy claramente entre el hueso de la cápsula óptica versus el ápex petroso. Y de hecho aquí en esta fotito lo podemos ver, ¿ya? Entonces, y esto nos sirve porque la calcificación, la densidad del hueso de la cápsula óptica es un hueso muy desde el punto de vista imagenológico, es muy hiperdenso y además es homogéneo, ¿ya? Signo entonces de anatomía normal, hueso hiperdenso, con densidad de hueso cortical, ¿no es cierto? Y homogéneo. Esa es la característica. Por lo tanto, en la etapa activa de la otoesclerosis, es decir, en la otoespongiosis, vamos a encontrar que la imagen clásica son estos focos hipodensos, es decir, estas zonas de desmineralización, que se van a traducir, insisto, como focos hipodensos. Ahora, desde el punto de vista de la anatomía, es decir, donde nosotros encontramos estos focos, vamos a dividir la otoesclerosis, ¿no es cierto?, en su fase activa, en dos grandes grupos, que es el grupo de autoesclerosis fenestral y la retrofenestral o coclear. La otoesclerosis fenestral es el típico foco hipodenso de límites difusos que vamos a encontrar principalmente en relación con el margen anterior de la ventana oval, es decir, en la región de la físula antefenestram, ¿ya? También lo podemos encontrar en el espesor de la platina o incluso hay que ir a buscarlo muy dirigidamente y con una adquisición, con un intervalo de corte mínimo y un grosor de corte mínimo, o bien con un Combin CT, en alguna de las ramas de las cruras del estribo, ¿ya? Pero fundamentalmente la imagen clásica es este foco hipodenso en relación con el margen anterior de la ventana oval, que insisto,
por tener el hueso de la cápsula óptica una imagen clásica, hiperdensa y homogénea, es relativamente, cuando uno lo va a buscar dirigidamente, es relativamente fácil encontrar estos focos. Ahora, en el caso de la otosclerosis retrofenestral o coclear, vamos a tener una imagen clásica, que es la imagen en doble anillo, ¿ya? Que yo siempre, cuando me piden explicarlo, es como la sombra, pudiera ser así, la sombra de la cóclea, ¿ya? O una especie de dibujo por reverberancia de la cóclea. Y está determinado justamente por este anillo hipodenso pericoclear, que puede ser total o puede ser parcial, ¿ya? Ahora bien, estos focos, en la medida que la enfermedad progresa, puede seguir extendiéndose al resto del laberinto óseo y ya no ser solamente pericoclear, sino que también puede ser perivestibular o en relación con los canales semicirculares, como muestran acá estas dos fotos inferiores, ¿ya? Esta primera adquisición, estas primeras fotitos son de tomografía axial multicorte, y este caso de otosclerosis retrofenestral, ¿no es cierto?, con afectación de los canales semicirculares, es a través de una adquisición por tomografía tipo Combin, ¿ya? Entonces se ve claramente estos focos que están en relación con los canales semicirculares, con el canal semicircular lateral y el canal semicircular superior, ¿ya? La característica de imagen es exactamente lo mismo. Focos de hipodensidad de límites difusos, ¿ya? El signo clásico de la retrofenestral es el doble anillo a nivel coclear, ¿ya? Ahora, obviamente que esto va acompañado de una clínica y va acompañado también de impedanciometrías con curvas más o menos específicas. He aprendido, digamos, que cuando tengo una curva A sub S, en realidad lo que tengo que ir a buscar es un foco de otosclerosis o un foco otosponcótico, ¿ya? Así que eso va, digamos, de la mano. En general, si uno, insisto, busca detenidamente, uno debería encontrar los focos, ¿ya? Que pueden ser muy evidentes como lo que les estoy mostrando, o pueden ser muy sutiles, pero en general uno los encuentra. Esto lo puse en relación, digamos, a consecuencia de lo que acabamos de hablar, de la otosclerosis. Sabemos que el tratamiento de la otosclerosis en general es un tratamiento quirúrgico a base de la colocación de una prótesis parcial o por decadena osicular, ¿no es cierto?, que es una reconstrucción en el cual se posiciona una prótesis hiperdensa, ¿no es cierto?, en las imágenes, se acercan al blanco absoluto, ¿ya?, cuyo pistón o porción medial va apoyada, ¿no es cierto?, en la platina del estribo. En general, entre el 80 y el 90% de los pacientes se benefician con la cirugía, es decir, mejoran su hipoacusia de conducción, pero hay algunos pacientes que postquirúrgico, pueden relatar hipoacusia o vértigo postoperatorio, ¿ya? Una hipoacusia, digamos, mayor a la que tenían en el preoperatorio. Y por eso es que es súper importante, post cirugía, evaluar la posición de la prótesis, ya sea con tomografía multicorte o con, como lo hacemos nosotros en nuestro hospital, con tomografía volumétrica, el tipo Combin. Ya les expliqué, pero les puedo repetir, digamos, que una de las características de la tomografía tipo Combin es que como usa parámetros de exposición bajo, es decir, kilovoltajes y miliamperajes muy similares a los de las radiografías dentales, ¿ya?, el haz de rayo tiene un nivel de energía bajo, por lo tanto, al interactuar con objetos de alta densidad, como objetos metálicos, se produce poco artefacto, ¿ya? Y eso hace que
estas prótesis sean evaluables con un alto nivel de asertividad, ¿ya? Porque hay poca distorsión de la imagen por los artefactos metálicos. Y lo que hemos encontrado en general en los pacientes que en el postoperatorio inmediato relatan sobre todo vértigo, es la migración o la perforación del pistón medial y su migración hacia el vestíbulo, ¿ya? Por eso es que es bien importante controlar todos estos pacientes, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, un paciente que está controlado con un tomógrafo multislice, y este caso es controlado con un Combin CT, ¿ya? Donde podemos ver en los distintos planos del espacio, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente la evaluación, para hacer una evaluación muy acuciosa, es fundamentalmente la reconstrucción en los planos oblicuos, ya sea axial, coronal y fundamentalmente sagital oblicuo, ¿ya? Y las reconstrucciones 3D también nos ayudan, pero tienen un carácter más bien didáctico desde el punto de vista imaginológico. Para el diagnóstico no tienen valor, digamos, ¿ya? Es más que nada para, insisto, desde el punto de vista diagnóstico. Ahora, en el caso de que no haya una protrusión, es decir, que el pistón esté bien posicionado en la platina del estribo, nosotros secundariamente igual podemos evaluar y predecir cuál va a ser el rendimiento de esa prótesis, porque también podemos evaluar cómo está la posición del pistón en relación con los márgenes de la ventana oval. Y es así como pistones que están posicionados en el centro de la platina, sin relación de continuidad con los márgenes de la ventana oval, van a tener un mayor rendimiento desde el punto de vista de la recuperación de esta hipoacusia de transmisión o de conducción, versus aquellos pistones que, si bien es cierto, no están dentro del vestíbulo, no hay una migración, no hay una perforación de la platina, sí pueden estar en solución de continuidad con alguna de las paredes, es decir, que pueden estar inclinados con un componente inferior, un componente posterior, etcétera, ¿ya? Y ahí donde el cirujano puede valorar, digamos, en el caso de que hay una perforación, sino que de rutina, para ver en la posición en la cual está la prótesis. Bien, si bien es cierto, esta patología no es, digamos, desde el punto de vista anatómico, no se origina en estructuras del oído interno, pero sí es una patología que afecta las estructuras del oído interno en algunos de sus patrones de crecimiento, y tiene que ver con el paraganglioma yugular. En el oído medio nosotros vimos el glomus timpánico, y hablamos un poco de los diagnósticos diferenciales, y alguien me preguntó por ahí en algún minuto cómo hacíamos el diagnóstico diferencial de un colesteatoma versus un glomus timpánico. Al ser lesiones vasculares o hipervasculares, yo les dije en ese minuto que el diagnóstico diferencial se hacía mediante tomografía con uso de contraste. Y era súper sencillo, porque el colesteatoma no capta el contraste y el glomus timpánico sí se va a realzar. Por lo tanto, ahí hacíamos el diagnóstico diferencial. En el caso del paraganglioma yugular, es decir, aquel que se origina, ¿no es cierto?, en la fosa yugular en relación con el bulbo de la vena yugular interna, sabemos que desde el punto de vista de su origen corresponde a restos celulares, ¿no es cierto?, derivados de la cresta neural. Sabemos que el paraganglioma yugular es el segundo paraganglioma más común, ¿no es cierto?, en cabeza y cuello, y que en la tomografía axial va a tener una imagen que nos ayuda mucho para hacer el diagnóstico diferencial, que es su patrón de crecimiento.
El patrón de crecimiento a nivel del tejido óseo del paraganglioma yugular es un patrón de crecimiento más bien osteolítico infiltrativo, ¿ya? Es decir, que podemos observar que el hueso, ¿no es cierto?, el patrón de trabeculado óseo normal del hueso se va a ver alterado y se va a ver reemplazado por esta apariencia como de hueso apolillado, ¿ya? Obviamente que, al igual que el glomus timpánico, cuando nosotros usamos una herramienta imagenológica en base al uso de contraste endovenoso, estas lesiones van a ser hipercaptantes, porque son lesiones que son hipervasculares. Ahora, dependiendo del tamaño, vamos a tener mayor afectación o menor afectación de las estructuras que están en relación, ¿no es cierto?, con el bulbo de la vena yugular. Y también va a depender de la altura que tenga el bulbo yugular dentro del hueso petroso, ¿ya? Recordemos que podemos tener bulbos yugulares altos, ¿no es cierto? Y que si además asociamos que está, digamos, valga la redundancia, está asociado a un paraganglioma, las estructuras del oído interno se van a ver afectados más rápidamente que aquellos que están derivados de un bulbo yugular que está, digamos, en un nivel normal, en altura cefalocaudal. Entonces aquí tenemos el caso, por ejemplo, que fue un caso que me tocó reportarlo hace, yo diría, un mes, un poquito más de un mes. Paciente con parálisis del hipogloso, ¿ya? Que consultó por un parálisis del hipogloso, ¿no es cierto? Por dificultad para hablar, etcétera, etcétera. Consultó y finalmente el diagnóstico es de un paraganglioma, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí el patrón de infiltración, hueso apolillado, está muy cerca de la tercera porción del facial, ¿no es cierto? Esta es la porción mastoidea, se está insinuando en la cápsula óptica y fundamentalmente tenía invasión, tenía un crecimiento medial, anterior e inferior y estaba envolviendo, ¿no es cierto?, e infiltrando el canal del hipogloso, ¿ya? Por eso es que el paciente, su motivo de consulta fue esta parálisis del hipogloso, ¿ya? En la medida que se vayan viendo afectadas estructuras, ¿no es cierto?, que están alrededor del bulbo de la vena yugular, vamos a ir teniendo la sintomatología, ¿ya? Este es el mismo paciente, obviamente se complementó con un estudio de resonancia magnética, ya por la afectación de un par craneal bajo, ya siempre está indicado, en este caso, el uso de estudio en base a resonancia magnética, y vemos que encontramos esta lesión con epicentro en el bulbo de la vena yugular derecha, y fíjense que aparte en el estudio contrastado acá, secuencia T1 con saturación grasa, aparte de tener infiltración al canal del hipogloso del mismo lado, fíjense que también tenía una extensión posterior e intracraneal y tenía invasión del seno lateral del mismo lado, ¿ya? Una lesión bastante grande, muy extensa, y que al analizar las imágenes a nivel de cavidad oral, podemos ver en esta secuencia, ¿no es cierto?, en esta secuencia T1, podemos ver el reemplazo de la intensidad de señal del músculo, que es isointenso en secuencia T1, lo vemos reemplazado por esta señal hiperintensa, ¿ya? Es decir, que aquí ya hay una atrofia por denervación, hay un reemplazo, ¿no es cierto? Hay una hipofunción muscular, hay una hipotonía, y finalmente el reemplazo o la infiltración grasa de este sector que está ya con un proceso de denervación más o menos importante.
obviamente que haciendo la anamnesis un poquito retrógrada con el paciente, me contaba el clínico que finalmente había señalado que esto lo tenía ya lo había sentido hace mucho tiempo y que no había querido consultarnos, pensando que era algo pasajero, ¿ya? Pero esta atrofia por denervación y este reemplazo del tejido muscular por tejido graso, habla ya que es un proceso que lleva bastante tiempo, ya habla más bien no de un proceso agudo, ¿ya? Dentro de otro hallazgo que incluso nos podemos encontrar, digamos, al buscarlo dirigidamente por estar asociado a sintomatología clínica, o también como un hallazgo incidental, no asociado a clínica, es la dehiscencia del canal semicircular, fundamentalmente del canal semicircular superior. Bien, que no es más que una apertura patológica, que puede ser pequeña o de extensión moderada, del canal semicircular superior, ¿no es cierto?, del oído interno, hacia el endocráneo. Los signos, cuando están asociados, cuando hay sintomatología asociada, son principalmente el vértigo, hipoacusia, oscilopsia y también el fenómeno de Tulio, fundamentalmente asociado a la dehiscencia del canal semicircular superior, en el fondo que es el vértigo asociado a ruido fuerte, ¿ya? El TAC obviamente tiene una sensibilidad del 100%, una especificidad muy cercana al 100%, en la identificación de la dehiscencia del canal semicircular, fundamentalmente el canal semicircular superior. Está descrito en la literatura que es un hallazgo que podemos encontrar en relación entre el 3 y el 4% de los pacientes, ¿ya? Esté o no asociado a la sintomatología que nombramos anteriormente, ¿ya? El caso anterior, hago la salvedad, esto es una tomografía slide, y este caso es una tomografía del tipo Combin. Recuerden, como repaso de lo que vimos en la sesión pasada, que el Combin para las estructuras osificadas tiene una mejor resolución espacial que la tomografía multislice, porque el tamaño del voxel es más pequeño, ¿ya? Y además es un voxel isotrópico, es decir, tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, el rendimiento en las estructuras calcificadas es mayor, ¿ya? Entonces aquí tenemos cortes coronales oblicuos, donde podemos ver la dehiscencia que está asociada, ¿no es cierto?, a pequeña prominencia del canal del seno petroso superior, ¿no es cierto? Entonces este canal semicircular superior está abierto hacia el canal o la impronta que deja el seno petroso superior en la cara superior del endocraneal del peñasco, ¿ya? Y aquí tenemos una reconstrucción 3D utilizando un algoritmo de cavidad aérea, donde podemos ver que todo lo que está en representación de este color turquesa corresponde a las cavidades aéreas en este fondo, o sea, que no tiene densidad ósea, y que el software lo reconoce como una cavidad neumática, ¿ya? Independiente que sabemos que el laberinto no está ocupado por aire, sino que es más, el aire es patológico, ya hay un signo imaginológico, digamos, el neumolaberinto. Así que, pero nos sirve harto desde el punto de vista para poder corroborar, digamos, esta dehiscencia, y con fines didácticos y con fines tanto para el paciente como para el clínico y también para la parte académica. Bien, el EVA o el acueducto vestibular ensanchado está asociado fundamentalmente a un grupo bastante amplio de alteraciones del oído interno que tienen manifestaciones tanto vestibulares como auditivas. Específicamente, el acueducto vestibular ensanchado tiene que ver con un aumento en el diámetro transversal, ¿no es cierto?, en el punto medio del trayecto del acueducto vestibular, ¿no es cierto?,
con un diámetro mayor, transversal, insisto, en su punto medio, mayor a 1.5 milímetros, ¿ya? Muchas veces, y fundamentalmente nosotros a nuestros residentes en otorrino, si no tienen la posibilidad de medir, es que básicamente comparen el ancho del acueducto vestibular con el ancho del canal semicircular posterior que va en una disposición paralela. Entonces, si tienen un ancho más o menos similar entre el acueducto, vamos a encontrar que asociado a esto podemos encontrar, por ejemplo, vestíbulos displásicos o vestíbulos dilatados, ¿ya? Son hallazgos imagenológicos con los cuales en general nos encontramos. Obviamente que al estudio con resonancia magnética, ¿no es cierto?, en secuencias específicas, como pueden ser, por ejemplo, las secuencias T2, las secuencias CIS, Fiesta, CIS 3D, ¿no es cierto?, podemos, en el fondo, estamos teniendo una representación de imagen mucho más clara de todas las estructuras que poseen, en términos bien sencillos, que poseen líquido en su interior, y que estas van a brillar, van a ser cercanas al blanco absoluto, es decir, van a ser hiperintensas en resonancia. Y esas secuencias son las que nos permiten evaluar tanto las estructuras del ángulo pontocerebeloso, del CAI, como las estructuras del oído interno. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver estos vestíbulos dilatados, ¿ya? Así que es un examen complementario, aunque en este caso, en la tomografía axial ya está absolutamente claro que asociado a este acueducto vestibular ensanchado encontramos también estos vestíbulos dilatados, ¿ya? En muy pocas ocasiones me ha tocado ver acueductos vestibulares ensanchados puros. No sé si es una cuestión de, digamos, de azar, pero generalmente lo he visto asociado a vestíbulos displásicos, ¿ya? Otra patología del oído interno, que es más bien una consecuencia en general, en términos más bien por prevalencia, que es la laberintitis osificante. En general nosotros la vemos en pacientes secuelados post-meningitis, ¿ya? Esa es como la clásica, el clásico antecedente en la historia médica del paciente que son diagnosticados con laberintitis osificante, ¿ya? Pero dentro de las causas tenemos tumores, hemorragia, osteomielitis, infecciones, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente son pacientes secuelados post-meningitis, ¿ya? Tenemos tres fases de la laberintitis osificante, y básicamente la que nosotros en general diagnosticamos es la fase osificante, ¿ya? Que en la cual nosotros podemos encontrar una obliteración parcial o total de las estructuras del laberinto, ¿no es cierto? Como en este primer caso, donde tenemos una calcificación coclear parcial, fundamentalmente a nivel de la espira basal, ¿ya? De la espira basal y de la ventana oval, o como en el caso inmediatamente que está abajo, donde tenemos una obliteración total tanto de la cóclea como del vestíbulo y los canales semicirculares, ¿ya? Obviamente que en general estos pacientes, al menos en nuestro centro, pacientes que tienen este caso, por ejemplo, la laberintitis osificante unilaterales y que son secuelados post-meningitis, sobre todo pacientes pediátricos, son pacientes que entran en nuestro programa de implante coclear
siempre y cuando obviamente la laberintitis osificante sea unilateral, ¿ya? Así que, pero esta es la imagen clásica. En el fondo es el reemplazo de las estructuras hipodensas normales por una obliteración parcial o total por tejido óseo, ¿no es cierto?, de alta densidad. En resonancia magnética, obviamente que vamos a ganar en que vamos a poder identificar ya no solamente la laberintitis osificante en su fase final, sino que también la podemos diagnosticar en su fase intermedia, es decir, en la fase fibrótica, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a alterar la intensidad de señal normal en las secuencias que yo les nombré anteriormente, fundamentalmente en secuencia T2 y en secuencia CIS, o fiesta, que es lo mismo, pero que depende de la marca del equipo, donde nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, el cambio de intensidad de señal normal de la cóclea, el vestíbulo, los canales semicirculares, ¿no es cierto?, porque va a haber una disminución en la intensidad de señal, es decir, de una señal hiperintensa puede ir bajando a una señal isointensa o una ausencia de intensidad de señal, como este caso, ¿no es cierto?, en las estructuras del laberinto, ¿ya? Podemos ver acá, por ejemplo, en el lado derecho, que podemos identificar perfectamente la cóclea y el vestíbulo, al menos en este corte, y acá en el lado izquierdo vemos ausencia total de ambas estructuras, ¿ya? También podemos, aprovechando obviamente, analizar cuál es la disposición de los pares craneales, del séptimo y el octavo par, a nivel del ángulo pontocerebeloso, ¿ya? Entonces, con la resonancia magnética ganamos que podemos diagnosticar la etapa intermedia de la laberintitis osificante. En la tomografía axial, ya sea en la multislice o en el COMBIN-CT, estamos un poquito más tardíos en la visualización de los cambios que se producen por esta osificación. Bien. Como habíamos dicho en un principio, digamos, son conversaciones en base un poco a la experiencia y a la casuística que me ha tocado ver. También podemos encontrar en el oído interno patologías, digamos, que las podemos encontrar en otras estructuras anatómicas que no son tan propias del oído interno. Y me ha tocado ver algunos casos de displasia fibrosa del hueso temporal. Y en el fondo, todos sabemos que la displasia fibrosa es el reemplazo del tejido óseo normal por un tejido óseo fibroso y que va pasando por distintas etapas. Las principales son la etapa pagetoide, que es la etapa más bien de hueso con una imagen de hueso esmerilado. Luego tenemos el hueso esmerilado, también lo pueden encontrar en la literatura como un patrón como en cáscara de naranja. Tenemos el patrón esclerótico y el patrón quístico, ¿ya? Que son zonas francamente hipodensas, ¿ya? Ahora, la tomografía axial es la herramienta imagenológica de elección para evaluar cuando se sospecha o cuando se tiene el diagnóstico. En algunos casos esto ha sido hallazgo incidental, ¿eh? Debo reconocer que un par de casos han sido hallazgos incidentales. Este caso es de una paciente, si mal no recuerdo, que es una paciente que consultó y venía derivada por sospechas de patología hipoficiaria, por un macroadenoma. Y en el estudio con tomografía, bueno, se objetivó su patología, su motivo de consulta, pero además se encontró incidentalmente esta displasia fibrosa. Obviamente que en la medida que esta enfermedad va avanzando y va afectando las estructuras del oído interno, va a ir presentando sintomatología específica, ¿ya? Si hay compromiso de las porciones intrapetrosas del nervio facial, vamos a tener sintomatología en relación al nervio facial, o si hay, como en este caso, paciente
ya con afectación de las estructuras del laberinto, va a estar asociado a sintomatología laberíntica, ¿ya? Este es un caso bien particular, porque es un caso que también consultó básicamente en la atención primaria por un cuadro de otorrea, o sea, se sospechaba de una otitis media crónica. Resultó ser un tumor de células gigantes, que es un tumor óseo benigno, pero que es localmente muy agresivo. Es muy raro en el cráneo, y su presentación fundamental está en una primera instancia o con mayor frecuencia en el esfenoide, seguido por el hueso temporal. En general, tiene la imagen clásica de los tumores de células gigantes, es decir, con un patrón de crecimiento expansivo, osteolítico, y que en algunas zonas podemos encontrar una imagen en pompas de jabón o panal de abeja, ¿ya? En este caso era una lesión cuyo epicentro estaba en el tegmen, y había, obviamente, por continuidad, había infiltración de la fosa craneal media y del oído medio y del oído externo, con este patrón osteolítico, ¿no es cierto?, donde estas zonas hiperdensas que encontramos dentro de la lesión no son zonas de neoformación, sino que son zonas más bien de hueso que va quedando, entre comillas, un poco secuestrado dentro de la lesión producto de este crecimiento expansivo, ¿ya? Al ser un tumor, ¿no es cierto?, fundamentalmente localizado en tejidos calcificados, en secuencia T1 lo vamos a ver como una masa con una intensidad de señal baja, es decir, hipointensa, y en las secuencias contrastadas va a tener un realce heterogéneo, ya que está dado por esta zona hipointensa, ¿no es cierto?, que corresponden a zonas remanentes mineralizadas, con el componente de tejido blando que sí va a captar contraste y que por lo tanto va a tener un contraste, una impregnación bastante heterogénea. Más bien esto como una variante anatómica, pero que está asociada a cierta sintomatología, es la dehiscencia de la espira basal de la cóclea o del conducto carotídeo en la espira basal de la cóclea. Recordemos que anatómicamente, en la anatomía normal, la distancia entre la espira basal de la cóclea, entre la porción más cercana de la espira basal de la cóclea, con el conducto de la arteria carótida interna es muy pequeña, ¿ya? Existe una relación de contigüidad ahí muy pequeña. Y en algunos casos, ya sea como hallazgo incidental o bien asociado a sintomatología, que puede ir desde tinnitus pulsátil hasta, obviamente, pacientes con oídos cofóticos, ¿no es cierto?, podemos encontrar esta dehiscencia entre el canal carotídeo, ¿no es cierto?, y la espira basal de la cóclea. Obviamente en pacientes que son pacientes que son cofóticos, que tienen pérdida auditiva y que eventualmente pudieran ir a rehabilitación mediante implante coclear, obviamente que esta variante anatómica marca la diferencia entre si el paciente se puede rehabilitar o no se puede rehabilitar, es decir, si se puede operar o no se puede operar, ¿ya? Obviamente por el riesgo inherente de la colocación de los electrodos en una espira basal que está en una cóclea que está dehiscente, ¿ya? Por el riesgo de ruptura de la carótida. Bien, vamos a pasar ahora al conducto auditivo interno. La lesión clásica que nosotros encontramos en el conducto auditivo interno es el schwannoma vestibular. El schwannoma vestibular
Todos sabemos que es una lesión de la vaina nerviosa, una lesión benigna, fundamentalmente que afecta a la rama vestibular inferior del octavo par, ¿ya? Y que en la tomografía axial, sin uso de contraste, es decir, en el TAC de oído convencional, no lo vamos a poder diagnosticar. Solamente lo vamos a poder visualizar en los estudios contrastados y fundamentalmente en la resonancia magnética cuando estos tumores tienen un pequeño tamaño y están confinados y no provocan alteraciones morfológicas a nivel del CAI, ¿ya? En general, nosotros los radiólogos manejamos tres conceptos de diagnósticos diferenciales de las lesiones del CAI, del ángulo pontocerebeloso y del hueso temporal, de la porción petrosa del temporal, básicamente en el patrón de afectación de los planos óseos. Nosotros hablamos que si vemos una reacción periostal, es decir, neoformación ósea, pensamos en un meningioma. Si vemos que hay expansión de las corticales, ya sea del CAI, del poro auditivo interno, pensamos en una lesión expansiva benigna, es decir, de un schwannoma. Y si vemos un patrón infiltrativo dentro del hueso, ¿no es cierto?, en este caso de la porción petrosa del temporal, pensamos en un paraganglioma. Entonces, infiltrativo, paraganglioma. Reacción periostal, meningioma. Componente expansivo, pensamos en un schwannoma, ¿ya? Y es así como en general, en resonancia magnética, los schwannomas intracanaliculares o que están confinados al conducto auditivo interno, los vamos a poder observar como masas bien definidas, recuerden que es una patología benigna, bien definida, hipointensa en secuencia T1, señal intermedia alta en secuencia T2 y en secuencia T1 con saturación grasa y uso de contraste, lo vamos a ver como una masa bien definida, realzada, homogénea. ¿Ya? Es la imagen clásica. Vamos a ver un poquito más adelante, porque alguien se puede preguntar, ¿y cómo puedo saber yo si, obviamente, sin tener en cuenta la clínica, hacer la diferencia entre si es un schwannoma del octavo o un schwannoma del séptimo par? Vamos a ver un poquitito, ahí hay un puntito que nos va a ayudar desde el punto de vista imagenológico. ¿Ya? Así como podemos encontrar el schwannoma intracanalicular, es decir, confinado al conducto auditivo interno, cuando son lesiones de mayor tamaño, lo vamos a encontrar más bien en el ángulo pontocerebeloso. Y aquí utilizamos una clasificación que es bastante simple, que es la clasificación de Cox, que tiene que ver con el tamaño que ha alcanzado la lesión. Si es un tumor exclusivamente confinado al CAI, va a ser un COS1, COS2, vamos a tener una extensión extrameatal, es decir, va a pasar el límite del poro acústico interno, sin contactar el tronco cerebral, es decir, va a estar confinado a la cisterna. Un COS3 que va a estar en contacto, pero sin deformar el tronco cerebral, y como en este caso, un COS4 que contacta y comprime el tronco cerebral. Como es una lesión de crecimiento lento, una de las características de imagen que nosotros nos fijamos para hacer o para proponer un diagnóstico diferencial de schwannoma es la escasa o nula presencia de edema vasogénico
ya sea en el parénquima del tronco cerebral o del cerebelo, ¿ya? Si nosotros vemos ausencia de edema vasogénico, es decir, ausencia de líquido hiperintenso en secuencia T2, o como en este caso, o en secuencia, en este caso, como un CIS o un FIESTA, nosotros pensamos en un diagnóstico diferencial como schwannoma. Si nosotros vemos edema vasogénico moderado o en cantidades más o menos importantes, inmediatamente pensamos en otro tipo de lesión, ¿ya? Ahí hacemos el diagnóstico diferencial, no en base a un schwannoma, ¿ya? Eso es como un teaching point, que básicamente es lo que nosotros nos fijamos al momento de proponer un diagnóstico diferencial. Lo que yo les adelantaba, ¿cómo podemos hacer la diferencia entre, insisto, netamente desde el punto de vista imagenológico, entre un schwannoma del octavo par versus un schwannoma del séptimo par? Básicamente, en que nosotros podemos ir a buscar dirigidamente, en el caso del schwannoma del séptimo par, podemos ir a buscar dirigidamente, insisto, un componente expansivo en la porción laberíntica o a nivel de la rodilla, de la primera rodilla, o a nivel del ganglio geniculado en el trayecto intrapetroso del séptimo par. Si nosotros encontramos eso, como en este caso, ¿no es cierto?, encontramos que la porción laberíntica y la zona del ganglio geniculado tiene un componente expansivo, nosotros inmediatamente hacemos el diagnóstico diferencial de un schwannoma del séptimo par. Ahora, desde el punto de vista de su extensión, podemos encontrar schwannomas del séptimo par que se van a comportar exactamente igual que un schwannoma del octavo par. Es decir, que puede ocupar parcialmente el CAI, puede ocupar totalmente el CAI, pasando los límites del poro acústico interno, ocupar la región cisternal, o incluso en tumores de mayor tamaño, que personalmente no me ha tocado diagnosticar. Este que les estoy compartiendo es el más grande que me tocó diagnosticar, ocupar la fosa cisternal. Ahora, como todos los schwannomas, ya tienen, insisto, las mismas características de imagen. Hipointenso en T1, intermedia alta en T2 y realce heterogéneo en la secuencia T1 con saturación grasa. ¿Ya? Otra de las lesiones que podemos encontrar en el ángulo pontocerebeloso, y ya entrando en el terreno de las lesiones, de las lesiones tumorales malignas, ¿no es cierto? A mí, mi experiencia en el tumor del saco endolinfático se remite a dos lesiones. He diagnosticado una en Chile y la otra la diagnostiqué en mi estadía en Michigan. Y es porque es un tumor extremadamente raro. Lo que sí es que cuando uno lo ve es difícil equivocarse, ¿ya? Son tumores localmente muy agresivos y cuya localización obviamente está en relación con la zona del acueducto vestibular. Y desde ahí vamos a encontrar este patrón infiltrativo hacia el hueso, hacia el peñasco, ¿no es cierto?, infiltrando las celdillas mastoideas y las estructuras adyacentes. En la tomografía axial, insisto, la vamos a ver como una masa con densidad de partes blandas, centrada en la región del saco endolinfático, heterogénea, ¿no es cierto?, como es localmente muy agresivo, vamos a encontrar que dentro de la masa con densidad de partes blandas vamos a encontrar estos restos de tejido óseo, ya sea hueso trabecular o hueso cortical, dentro de la lesión, ¿ya? Que van a adquirir
esta morfología espiculada, ¿ya? Fíjense, está en la periferia, espiculada, en forma reticular, es decir, como malla, ¿ya? Que es como el signo característico de los tumores del saco endolinfático, ¿ya? Que corresponden, insisto, a fragmentos óseos residuales producto de la infiltración tumoral. La resonancia también nos va a ayudar a caracterizar mejor esta masa. Ya sabemos que tiene un patrón con componente óseo, intralesional, espiculado, reticular. Eso, llevado a la imagen de resonancia magnética, siempre y en todas las secuencias, como todos los tejidos mineralizados, nos va a dar una imagen hipointensa. Ahora, el componente blando, por así llamarlo, de la lesión, va a tener ciertas características. Por lo tanto, vamos a encontrar desde focos hipo e hiperintensos en secuencia T1 a focos hiperintensos en secuencia T2 que se van a mezclar con vacíos de flujo, que tiene que ver con neoformación vascular en los tumores de mayor tamaño. Entonces, las áreas hipointensas en secuencia T1, recuerden, y en todas las secuencias en T2, van a corresponder a las zonas mineralizadas, ¿no es cierto? Estos restos óseos que van quedando dentro del tumor. Las áreas hipointensas en secuencia T1 que no corresponden a tejido mineralizado van a ser fundamentalmente vacíos de flujo en tumores grandes, ¿no es cierto? Neoformación de vasos ya de mayor calibre y componente celular más denso. Y las zonas hiperintensas en secuencias T2 van a ser estas zonas periféricas que son más bien áreas de más bien con intensidad de señal quística. En tumores grandes, insisto, con grandes extensiones de áreas hipointensas en secuencia T1, también podemos encontrar que estas zonas pueden corresponder a depósitos de colesterol y producto de degradación, ¿no es cierto?, sanguíneo, como metahemoglobina, hemosiderina, que tienen una intensidad de señal intermedia baja en secuencia T1. Por lo tanto, estos tumores en resonancia magnética son tumores heterogéneos, ¿ya? Desde el punto de vista de la intensidad de imagen. Podemos encontrar desde áreas cercanas al negro absoluto, hipointensas, hasta zonas hiperintensas que corresponden a regiones quísticas del tumor. Ahora, como es un tumor que puede llegar incluso a tener vacíos de flujo, es decir, neoformación de vasos de gran calibre, el componente sólido de parte blanda va a tener un gran realce tras la administración del contraste, ¿ya? Obviamente que aquellas zonas que son más bien quísticas, hiperintensas en T2 o en STIR, van a tener un realce más bien periférico, ¿ya? Y las zonas más bien sólidas van a tener un gran realce en la secuencia T1 con saturación grasa. Y por último, para terminar, me quise tomar la libertad de incluir un poquitito algo que nosotros acá hacemos que, de rutina, porque como les contaba, nosotros somos uno de los centros de implante coclear en nuestro país. Algo que nosotros hacemos cotidianamente todas las semanas es la evaluación imagenológica en la postquirúrgica inmediata de los implantes cocleares. Y es aquí como hemos ido viendo cómo las distintas herramientas imagenológicas nos han ido permitiendo mejorar en este caso, en el caso personal mío, mejorar mi reporte. ¿Por qué? Porque con el Convencity, con todas las características de imagen que yo les he ido mencionando anteriormente,
en un principio, con los Convex-CT de primera generación, que funcionaban con receptores fundamentalmente en base a pantallas intensificadoras o flat panel con tecnología CCD, nosotros podíamos ver bien podíamos determinar si los electrodos del implante están bien posicionados, es decir, están dentro de la cóclea. Pero hay una característica fundamental que nos han permitido, digamos, el desarrollo de la tecnología Convin, ya con el uso de flat panel, pero no con sensores SSD, sino que con sensores de mayor tecnología, como son los sensores CMOS, que es poder determinar dentro, es decir, ya no determinar a grandes rasgos si el implante está dentro de la cóclea o no, y hasta qué extensión llega, si está en la primera y en la segunda espira, o solamente en la primera espira, etcétera, sino que ya determinar en qué posición están los electrodos dentro de la cóclea, es decir, si están en la rampa timpánica o si quedó en la rampa vestibular. Los estudios en la literatura señalan que la meta de la cirugía de implante coclear es localizar los electrodos en la rampa timpánica, ¿ya? Los electrodos que quedan posicionados en la rampa vestibular tienen resultados auditivos más pobres que aquellos que quedan en la rampa timpánica. Y es así como podemos ver en este corte sagital modificado, donde yo puedo ver que estos electrodos a nivel de la primera espira coclear y de la espira basal, está localizado más bien en la periferia, ya en relación con la pared ósea medial. Y eso me indica que los electrodos del implante coclear están posicionados, en este caso, en la rampa timpánica, ya por disposición anatómica. Por lo tanto, en mi reporte, yo le señalo al cirujano que el implante está bien posicionado a nivel de la primera y segunda espira coclear, con una imagen que sugiere una posición a nivel de la rampa timpánica. Obviamente que esto va a tener que ir asociado, ¿no es cierto?, a una vez que que se active el implante y comience la rehabilitación auditiva, cuál va a ser el rendimiento, ¿ya? Así es que esto lo estamos logrando solamente con equipos de última generación en Convin-CT, porque obviamente hay equipos más antiguos en la cual la calidad de la imagen no es tan, la resolución espacial no es tan definida y es imposible determinar si el implante coclear, insisto, queda en la rampa timpánica o en la rampa vestibular. Bien. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Insisto, esto es todo lo que está basado en mi experiencia personal. Puede que se me hayan quedado en el tintero algunas otras patologías, pero es básicamente porque no tengo experiencia en ellas. Así que malamente puedo hablar de algo del cual no tengo experiencia. Así que quedo disponible, dudas, consultas. Sí. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Excelente plática, Ilson, como siempre. Muchas gracias, Doc. Agradecido. Muchas gracias, doctor. Bueno, reiterarles mi agradecimiento. A mí me encanta esto, me encanta la docencia. No soy profesor por formación, soy profesor por grado académico, pero no por formación, pero me encanta esto. Me encanta compartir, sobre todo con la gente que está en formación, compartir experiencias. Así que yo en general me considero un radiólogo un poco atípico porque
yo comparto mucho más con los, en general, con los clínicos más que con mis pares. Tengo más afinidad, sobre todo con los otorrinos. Será porque me formé básicamente con ustedes, pero les reitero mi agradecimiento y a vuestra disposición, lo que necesiten y en lo cual yo los pueda ayudar, encantado. Pues de una vez te comprometo, Ilson, a ver si posteriormente, no ahorita, a lo mejor tú me dices para cuándo, algo de senos paranasales y de cuello. Encantado, encantado. Nosotros tenemos ahora, en abril, el 20, creo que tenemos el examen de grado con nuestros residentes de la generación anterior. Así que después de eso, programamos, no hay ningún inconveniente. Okay. Y lo podemos hacer como habíamos conversado ahí en el chat, podemos incluir a mis residentes y a los residentes de otorrino de nuestro hospital. Podemos hacer algo un poquito más en conjunto, para que sea más provechoso aún. No sé si le parece. Pues sí, sí, me parece. Me parece. Nos vemos, Ilson. Muchas gracias. Un abrazo, que tengan buen día a todos. Por participar. Un abrazo. Más cuestionado el uso de las herramientas de medición de la escala Hounsfield en la densidad ósea. Es algo que ya va en franca retirada. No es algo que se esté utilizando. Quizá en algún minuto se utilizó como algún parámetro, pero hoy en día no. Hoy en día no. No es algo que rutinariamente lo estemos ocupando. Y la utilidad, personalmente no he leído ningún artículo al respecto. Así que yo personalmente no la ocupo. No la ocupo. No la ocupo. Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Muy buenas las clases, aprendimos bastante. Qué bueno, me alegro. Esa es la idea. El doctor tiene mi correo electrónico, mi contacto. Si ustedes, bueno, en la presentación está mi Twitter. Ese Twitter, junto con la red LinkedIn, yo la ocupo solamente con fines profesionales, así que es un muy buen canal. Sobre todo Twitter, nosotros lo ocupamos mucho en las sociedades de radiología, la americana y la europea de cabeza y cuello y de neuroradiología a las cuales pertenezco, así que ahí yo los invito a unirse porque todas las semanas hay casos muy interesantes de radiología de cabeza y cuello en las cuales compartimos ahí con los próceres europeos y americanos y es una muy buena instancia, así que se los recomiendo, se los recomiendo. Pues muchas gracias por el No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. Bien. Bueno. Un abrazo afectuoso para todos.